Cuéntame con Paulina Niño en TVN3. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Dale rienda suelta a lo que hay en tu corazón. Deja las palabras liberar tu corazón. Gracias. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros en el Cuéntame de hoy. Dije bienvenidas porque mayoritariamente tenemos presencia femenina en el estudio, pero también hay un varón que vamos a conversar con él y vamos a ver qué le parece el tema de hoy. Fíjese que vamos a hablar de mujeres gerentes. Para una mujer, llegar a ocupar altos cargos en empresas e industrias es una tarea muy difícil. Ellas deben esforzarse casi el doble que un hombre para ascender al mismo puesto de trabajo. Tienen que demostrar que pueden cumplir con las exigencias que se supone un hombre realiza naturalmente. Además, el ser jefa implica tener bajo el mando a hombres que muchas veces no están preparados para ser mandados por una mujer. En medio de todo esto, ellas deben luchar para ganarse el respeto. Además, tienen que seguir cumpliendo con el rol de madre, esposa, lo que significa en nuestro país harto trabajo. Para conversar de todo esto hemos invitado a Verónica González, empresaria y exgerente de Llanza, a Cristina Wormull, gerente de ventas del Diario Financiero, y a Marisol Sánchez, gerente de auditoría de Pricewaterhouse. Para ellas, el aplauso de bienvenida. Verónica, tú fuiste durante 10 años fuiste gerente general de Llanza. Sí. ¿Cómo llegaste a ocupar ese puesto tan importante? Bueno, yo pienso que son las oportunidades que se dan en la vida. Yo estaba trabajando mediodía como asesora del gerente general. Después hubo una tremenda crisis, ¿no se acuerdan ustedes? El año 80 quedó realmente una hecatombe enorme en Chile y en el mundo. Y hubo quiebras de la industria azucarera en la parte privatizada, que era grave en ese momento, y también en Llanza había muchas pérdidas. Bueno, y se fue el gerente general, porque se cambió de trabajo, también se había ido el gerente de finanzas, entonces me nombraron gerente de finanzas. Y después cuando se fue el gerente general decidieron nombrarme a mí. Yo pienso porque estaban muertos de susto de asumir cualquiera este desastre que era la industria azucarera en ese momento, y la verdad es que así fue. Ahora, a mí me nombraron como gerente general interino. Y la verdad es que en Llanza había que tomar decisiones tan difíciles como decidir si se cerraba o no. Había que contestarle a la Corfo, ¿no es cierto? Realmente cuál era la situación económica y cuál era el futuro de esta empresa. Había una crisis social enorme. Yo consideré que un gerente general interino no servía, porque siempre al interino hay que esperar a que llegue el definitivo para poder resolver algo, y la empresa y la gente no podía esperar. En consecuencia, yo le mandé una carta de renuncia al presidente de la Corfo, al ministro de la Corfo. Estaba escandalizado, que me creía yo, que había renunciado a este asunto. Entonces le dije, mire, yo feliz me vuelvo a mi gerencia de finanzas y le ayudo al gerente general que nombren. Pero esto no puede seguir acéfalo. Entonces ahí tomaron la decisión y me nombraron como titular. Ahora tú dijiste en un minuto que este cargo de haberte nombrado gerente general, o primero gerente de finanzas y luego gerente general interino, había sido porque le daba como miedo a cualquier otro hombre asumir ese cargo. Yo creo que era un tema. ¿Lo sentiste realmente así? Yo me di cuenta que nadie quería hacerse cargo de este muerto. O sea, eso era un poco la realidad. Y la verdad es que habían otras oportunidades de trabajo para muchos otros hombres. Y yo estaba ahí. Ahora, lo importante no es cómo se llega a los cargos, Paulina. Yo creo que lo importante es cómo lo haces una vez que estás. Y cómo te mantienes en el cargo. Cómo lo haces, en el fondo, si tienes un buen desempeño o no. Verónica, durante todo ese tiempo que fuiste gerente general de Llanza, ¿sentiste discriminación hacia tu persona? La verdad es que no me di mucha cuenta. Si la hubo, bueno, yo creo que en el fondo esto de nombrar interino, en fin, era un poco la discriminación o el temor, porque era una persona joven, ¿no es cierto?, sin mucha experiencia. En consecuencia, yo entiendo el temor que tenían, un poco porque no tenía la experiencia, a lo mejor profesional, de una trayectoria de trabajo que ameritara a lo mejor hacerse cargo de esto. Pero discriminación real, yo la verdad es que no la sentí, o al menos no me di cuenta, y sé que la hay, pero en este caso no me pasó. ¿Tú crees que había cierto temor o hay cierto temor al darle un cargo importante a una mujer? Yo creo que hay ocasiones en que los hombres lo temen.
un poco porque pueden decir una mujer puede ponerse muy nerviosa en determinadas situaciones, cosa que es falso. Yo creo que las mujeres son muy buenas para tomar decisiones y tomarlas muy, muy conscientemente. Y la verdad es que yo pienso que la mujer entró al campo laboral más tarde, empezaron a estudiar más tarde. No se olviden que el derecho a voto de la mujer hace muy poco tiempo que lo tuvimos. En consecuencia, la incorporación de las mujeres al campo laboral es más tardía y hay menos mujeres en el nivel más alto. Y eso hace que no las conozcan tanto tomando decisiones. Pero yo creo que en el mundo hay varios ejemplos de mujeres y en Chile también, de mujeres capaces y la mujer chilena es muy capaz. No es fácil saber cuánto ganaba el que se fue. Pero más o menos uno Ganaba tiene una idea. Bastante. Por eso. Y la verdad es que me dijeron que me iban a pagar menos. Y yo le dije, ¿cómo se le ocurre? ¿Usted cree que me van a pagar menos? Me pagan lo mismo. Y si no, también renuncio, porque la verdad es que sería como una falta de autoridad si voy a hacer el mismo trabajo. Exactamente. Después nos rebajamos el sueldo y fue toda una estrategia distinta por los tiempos económicos, etcétera. Pero en ese momento, efectivamente, querían pagarme menos. Y yo le dije que no. Ahí, mira, ves tú, por ahí iba también. Ahora yo no sé si es porque era mujer o porque era un gerente nuevo, en fin, y el otro gerente creían que podía ganar más, pero la verdad es que yo le dije no, y para lo que hay que hacer hay que asumir las cosas como corresponden con la misma autoridad, que la autoridad se gana con y con la misma responsabilidad. Con la misma responsabilidad, pero con la autoridad se gana, uno, porque te la dan, ¿no es cierto? Te dan el cargo, te dan el nivel de remuneración adecuado, en fin, hay todo un concepto en la empresa, pero además se gana con profesionalismo personal. Eso se va construyendo la autoridad. Cristina, tú eres gerente de ventas del Diario Financiero. ¿Ah? Y has tenido otros cargos también importantes, sí. Pero ¿te sentiste en algún minuto tratada de forma diferente por ser mujer y por ocupar un cargo de esta naturaleza? Diferente no, ¿eh? Tratada diferente nunca, o sea, salvo en lo que al principio, cuando yo recién empezaba a trabajar, quizá cuando era muy joven, y además pudieron lograrlo un poco lo que decía Verónica, intentar pagarte menos, ¿ya? También lo intentaron. Intentaron, sí. Yeah. Cuando yo recién estaba trabajando y yo sentía que lo hacía muy bien, te fijas, sentía que ya tenía derecho a ganar un poco más, solicité que me aumentaran el sueldo. Yeah. Y ya había tomado más responsabilidades, etcétera. Y dijeron que lo iban a analizar, y lo analizaron súper bien. Ya volvieron a conversar conmigo y me dijeron que, habiendo analizado bien el caso, ellos habían decidido no aumentar mi sueldo porque yo no era jefe de hogar. ¿Cómo? ¿Ya? Porque no era jefe de hogar. Tenía un marido y por ende mi sueldo no era la base del sustento familiar, ¿ya? Lo cual a mí me provocó una enorme indignación. No me subieron el sueldo porque además me sentí culpable, tú sabes, de pedir el aumento. Después de mucho tiempo esto se me quitó, digamos. Y dije, claro, en realidad hay hombres que a lo mejor necesitan ganar más. Yo tenía en esa época 20 y algo, ¿ya? Pero después con el tiempo me di cuenta que habían sido tremendamente injustos y hasta el día de hoy me da rabia no haber hecho una pataleta así como la tuya, haber dicho ¿por qué? No, pero es que era como para pataleta, haber exigido, ¿no?, que a ti te pagaran lo mismo, claro, o te pagaran más. Porque en el fondo, ¿ya?, el cargo, claro, implica un sueldo. Exacto. Yo trabajaba, no por tu condición de mujer, exacto, y porque estés casada, exacto, te van a pagar menos. Yo si vas a realizar el mismo trabajo que un hombre. Hacía el mismo trabajo que un hombre o distinto, pues le da lo mismo, ¿te fijas? Pero era un trabajo que merecía que le pagaran más. De hecho, cuando yo me fui de ese trabajo, a la persona que vino, que era un hombre, le pagaron más. ¿Ya? ¿Hija? Eso fue lo que terminó de darme rabia en esa época y por eso no me olvidé nunca. Y en esa época de la cual tú estás haciendo mención, ¿qué cargo y cuántas personas a tu cargo tenías? Bueno, esas eran pocas personas, si no era un cargo muy importante todavía. Como te digo, yo estaba empezando, estaba de secretaria de redacción de una revista. ¿Ya? Así es que no tenía mucha gente a mi cargo, más bien estaba a la par de otra gente. ¿Y trabajabas con más mujeres que hombres? No, más hombres que mujeres. ¿Y qué pasaba ahí, al ser tú la jefa? Bueno, a los hombres les costaba mucho. Además eran en esa época unos hombres más bien especiales, eran sacerdotes. Era más difícil aún. Pero los sacerdotes son más conservadores en ese plano, ¿ya? Así que fue un poquito complicado, ¿ya? Y en el trabajo actual, en ser gerente del Diario Financiero, ¿a cuántos hombres tienes a tu cargo? ¿Con qué número de personas trabajas? Directamente unos 10 hombres, ¿ya? Indirectamente mucho más, pero que directamente dependen de mí 10. ¿Dependen de ti? Sí, claro. ¿Y cómo es esa relación con ella? Buena. ¿Sí?
Sí, muy buena. Yo ahí hoy día te diría que no siento ningún resquemor, ¿eh? Nada, ¿no? Súper buena. Nunca he tenido una rebeldía, así, o sentir que alguien no me ha hecho caso porque sea mujer, no. Perfecto, me parece que es un buen paso, ¿no? ¿Ah? Es una situación agradable. Es que uno crece también. Sí, sí, y sabe imponerse. Exacto. Bien, digamos, en Eso buena también onda, como te dicen. lo da un poco. Quizás es más difícil cuando uno empieza, cuando eres más joven, o sea, porque también eso es más difícil. O sea, si tú eres muy joven, eso se asocia a menos autoridad a veces. Y si es en la mujer, más. Sí, esa es la mujer más. Marisol, eres gerente de auditoría de Price Waterhouse. A los 34 años, llegar a ser gerente no es fácil. ¿Cómo lograste? Bueno, yo me recibí a los 21 años de ingeniero comercial de la Universidad de Chile, en realidad bastante jovencita, y mi primer trabajo y mi único trabajo prácticamente ha sido en Price Waterhouse. Yeah. Yo entré a un staff de profesionales para hacer auditoría y a los 5 años yo ya ascendí al cargo de supervisor gerente y llevo prácticamente 12 años trabajando. Ahora, ¿en todo este tiempo has sentido en algún minuto que se te haya discriminado por el hecho de ser mujer? Bueno, afortunadamente yo trabajo en una empresa en la que no hay discriminación como tal. Yo creo que hay igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres. El sistema que tiene Pricewaterhouse es un sistema de evaluaciones periódicas del personal y permanentes. Entonces, en función de tu desempeño profesional, tú asciendes o no, independientemente de si eres mujer o hombre. Va directamente relacionado a la capacidad. Solamente a la capacidad de la persona, exclusivamente. O sea, yo creo que eso es excelente porque hay mujeres muy buenas y si se desempeñan mejor que otros hombres, ascienden más rápido. En esto de ser evaluado cada cierto tiempo, ¿te has sentido con una presión por estar luchando para ir sobre tus demás compañeros o demostrando tu condición, digamos, de que vale tu puesto? No, yo en realidad siempre he estado segura de mis capacidades y de mis conocimientos y lo único que hago es tratar de hacer bien mi trabajo lo mejor que puedo. Y creo que esa es la única forma de ascender. Nunca estoy preocupada de que el resto pueda hacer mejor que yo o algo parecido. Antes de trabajar en Price Waterhouse, ¿te sentiste discriminada en algún otro trabajo? Bueno, sí. Yo tuve una experiencia de discriminación cuando recién egresé de la escuela porque un determinado banco de bastante prestigio aquí en el país solicitó los 10 mejores alumnos de la promoción en la que yo egresé. ¿Ya? Y los contrataron. Cuando yo me enteré, no entendía por qué no me habían llamado, porque en realidad yo saqué la carrera en 4 años y medio, así que deberían haberme llamado. Entonces fui a hablar con el rector de la Universidad de Chile, a plantearle mis quejas, porque no entendía qué había pasado. Y él me dijo que el banco le había pedido exclusivamente hombres y que no quería trabajar con mujeres en esos cargos. Entonces eso fue... ¿Cómo te sentiste tú, Marisol? Frustrante, porque en realidad era mi primera experiencia, estaba recién saliendo. Y consideré que era una injusticia, porque en realidad si tú te desempeñas bien, estudié cualquier cantidad, entonces... Y estudiaste lo mismo que lo tus demás mismo, compañeros claro. y sacaste la carrera en 4 años y medio. Me había ido muy bien, entonces me sentí muy como defraudada, o sea, hubiese esperado quizás un apoyo de la misma universidad o algo así. Por suerte yo fui contratada por Price a los pocos meses y he estado siempre ahí. Y ahí la cosa cambió. Realmente a mí me fascina mi empresa, estoy realmente conforme. Está con nosotros María Elena Valenzuela, socióloga especialista en temas de la mujer. Hemos hablado, María Elena, de discriminación. ¿Cómo se manifiesta, aparte un poco de las experiencias de nuestras invitadas, cómo se manifiesta específicamente la discriminación laboral hacia las mujeres que ocupan altos cargos? Bueno, la discriminación se manifiesta en general de maneras sutiles. Ya. El hecho de que tengamos aquí a 3 gerentas, mujeres exitosas, es una muestra que es posible superar la discriminación, pero no que por eso deja de existir. Exacto. De hecho, por ejemplo, ellas representan una capa muy privilegiada, si uno quiere plantearlo así. Solamente un 5% de las mujeres está en cargos gerenciales ¿Solo altos. un 5? Solo un 5%. Si consideramos los niveles 1 y 2 de los directorios de empresa y de los cargos gerenciales, solo un 5%. Si bajamos a los niveles 3, 4 y 5, digamos jefaturas de departamento, jefaturas de área, ahí sí hay una mayor proporción de mujeres. Entonces esa es una expresión, diría yo, de la discriminación. El bajo nivel de mujeres, la baja proporción de mujeres que puede llegar a esos cargos. Ahora hay un concepto que a mí me gusta porque encuentro que ilustra muy bien esta discriminación tan sutil, tan poco evidente y por lo tanto tan difícil de poder traspasar, sí, que es el techo de vidrio. El techo de vidrio es ese techo transparente, invisible, pero que impide a muchas mujeres hacer carrera y que se expresa en que cuando se trata de hacer una promoción a veces se plantea es que en realidad no hay mujeres aptas para este cargo, es que en realidad esas mujeres no saben mandar,
es que en realidad Las esas mujeres son complicadas, son porque está la complicadas. familia, quedan esperando guagua. Exactamente. ¿Cómo van a poder estar pendientes de los niños, del colegio, de la ida al dentista y también del trabajo? En ese cargo se tiene que viajar mucho, ¿cómo va a dejar la casa? Ahora, el problema que yo veo es que eso significa hacer la decisión antes que la mujer. Exacto. Porque se le puede preguntar a la mujer, ¿usted está dispuesta a asumir este cargo con los costos que eso significa? Y que la mujer decida libremente si está dispuesta o no. Pero hay a veces decisiones anteriores que significan no ofrecerle a la mujer el cargo. Se dice que el chileno medio no le cae muy bien estar bajo las órdenes de una mujer. ¿Están así? Y yo creo que no es tan así. Ya. Yo pienso que, y lo interesante que muestran diversos estudios, y no solamente en Chile, sino que también en el resto del mundo, es que una vez que la mujer puede superar esa barrera y lograr ejercer el cargo de ejecutiva, las mujeres tienen estupendas relaciones de trabajo. Las mujeres pueden aportar a un estilo gerencial moderno, con procesos mucho más participativos, con un trabajo mucho más en equipo. Y yo pienso que una vez que se vencen los prejuicios, hombres y mujeres están en general contentos de trabajar con una mujer como jefa. Bajo el mando de una mujer. Una vez que se vencen los prejuicios, como dice María Elena, y una vez que la discriminación ya no es tan solapada, por decirlo así. Creo que puede ser quizás más directo. El que una mujer ocupe altos cargos en una empresa o una institución muchas veces se ve como una curiosidad, pero en pocas ocasiones se le da la importancia que realmente merece. ¿Sabía usted que de 100 gerentes, solo 23 son mujeres? Increíble, ¿verdad? Ya volvemos con esto. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Las dificultades más comunes con que se encuentran las mujeres a la hora de ascender a cargos de importancia son la segregación en el mercado laboral, precariedad en las condiciones de trabajo, discriminación salarial, ubicación en ocupaciones de menor calificación e interferencia con las responsabilidades domésticas. ¿Cómo se las han arreglado nuestras invitadas teniendo cargos de gerente? Se lo vamos a preguntar enseguida. Verónica, teniendo ese cargo tan importante cuando tú eras gerente general de Llanza, ¿cómo lo hacías? ¿Cómo te las arreglabas para que tu trabajo no interfiriera con tu papel de madre, esposa, dueña de casa, en fin, de mujer? Realmente con un esfuerzo, yo creo que casi sobrehumano a veces. La verdad es que yo tenía 2 niños muy chicos. Cuando yo entré de asesora a la gerencia tenía la Camila 6 meses. Imagínate. Y Pedro Pablo, cuando yo me hice cargo de la gerencia general, tenía también 6 meses. Y fue tremendo, realmente difícil. Me acuerdo que en las noches me tocaba, típico con un niñito de 8 meses o de 6 meses, quería una mamadera. Yo lo esperaba hasta las 12 de la noche, el chiquillo mío, chica, la mamadera a las 3 de la mañana igual. Entonces era tremendo. Y fuera de eso, de preocuparse de que los niños se alimenten bien, estar con ellos el tiempo que tú necesitas y estar bien además. Porque tú tienes que estar contenta, tienes que hacer agradable para ti y para los niños eso. ¿Cuánto tiempo te ocupaba tu cargo? Porque de repente uno llega y trabaja de 9 a 6 y se puede desconectar a las 6 de la tarde. Yo era la jefe. Eso fue una gran ventaja, cosa que no otras mujeres no hacen, no pueden hacerlo. La verdad es que yo ponía mis horarios. Nunca hacía almuerzos contundentes, ni ese típico almuerzo de 2 a 4 en que a la hora del café se plantea el tema. Yo siempre almorzaba algo muy rápido o no almorzaba ahí, en la oficina, me iba a la casa y hacía reuniones de trabajo y trabajaba de 9 a 6 realmente. Porque muchas veces los hombres, yo me daba cuenta, hacían hora para no irse a la casa porque les da lata llegar a la hora a los niños. Yo en cambio tengo 2 trabajos, ¿no es cierto? Tenías que llegar a tiempo. Por otro lado, yo tuve mucha cooperación de mi familia. Uno de los sentimientos que tenemos todas las mujeres que trabajamos, y ahí ya no importa el cargo, si es gerente o es una simple empleada, es el sentimiento de culpa hacia los hijos. ¿Sentiste tú que le habías fallado a tus hijos, que le estabas fallando? No, yo creo que mis niños tuvieron a su mamá. Pero sentimientos de culpa no, porque yo me preocupaba de estar siempre revisando la situación. Ahora, eso es a costa de un esfuerzo personal enorme. Si las mujeres que trabajan en estos cargos o en cualquiera, la verdad es que tienen 2 trabajos. La casa no se puede descuidar y tiene que estar bien y los niños tienen que estar bien. Cristina, Verónica planteaba cómo se las arregló ella. Aparte de preguntarte de lo mismo y que quiero que me cuentes eso, ¿cuáles son, a tu juicio, después de tu experiencia, las ventajas y desventajas de ocupar un cargo alto, un cargo gerencial? Indudablemente cuando uno trabaja y con horarios a veces bastante intensos,
sigues trabajando el doble. O sea, todas las mujeres trabajamos el doble y eso es una realidad. O sea, la carga de que la casa funcione bien, de que los niños estén bien, siempre es de la mujer. Por último, el hombre siempre colabora, pero él siempre lo plantea así, como una colaboración. No es su responsabilidad. O sea, si tiene invitados en la casa, él no va a sentir que es su responsabilidad que no haya comida. ¿Fija? La responsabilidad sigue siendo para él y ante los demás de la mujer. Ya si la casa está limpia, si está sucia, si los niños tienen problemas, es una responsabilidad de la mamá, no del papá. El papá puede ser un excelente colaborador, pero nunca va a ser, por lo menos hoy en día no es más que eso. ¿Ya? Ahora yo creo que todas las mujeres que trabajamos así intensamente, hacemos prodigios y equilibrios de organización brutales, o sea, recurrimos a todos los recursos más increíbles. Yo a mi suegra que lleva a los niños al dentista, te fijas a mi mamá que para otras cosas, te fijas a mis hermanas, a las amigas, te fijas a la nana, o sea, uno tiene una especie de organización montada para que la ayude con los niños, para que no tengan que dejar de ir ni al dentista, ni al médico, ni se les compren los libros que les faltan, todas esas cosas, ¿ya? Pero la ventaja, una de las ventajas de estar en estos cargos es que también puedes costear algunas cosas, que son grandes ayudas. Las desventajas que cuesta súper harto barajarse con el cansancio de una y estar de buen genio, por ejemplo, y no llegarlos retando a la casa, ¿te fijas? Ya, eso es una cosa que yo he tenido que trabajarme ¿te fijas? De repente me pillo retándolos, pero en realidad es porque yo estoy muy tensa y no porque ellos hayan estado especialmente pesados, ¿te fijas? Ya, y eso es una lata, o sea, descubrirse pensando así, pillándose en eso es muy molesto. Ustedes han planteado, tanto Verónica como tú, la posibilidad de arreglárselas con respecto a los hijos. Pero ¿qué pasa con la relación de pareja? ¿En tu caso se vio afectada por tener este tipo de yo siento que sí. O sea, yo, por ejemplo, tengo una vida donde tengo que ir mucho a eventos sociales, qué sé yo, de empresas y de organismos que no tienen nada que ver a veces con mi marido. O sea, para mí ha sido muy complicado. Por ejemplo, nunca he logrado convencerlo que me acompañe, ¿ya? Encuentra espantoso esto de acompañarme, o sea, y eso ya es un problema, porque te vas separando, tú vas sintiendo que no participas en todas las cosas. ¿Te ha pedido en algún minuto que dejes el trabajo que tienes? No, nunca. ¿Ya? Ha sido más difícil nomás equilibrarse, pero nunca me ha pedido que deje el trabajo. No, creo que no me podría haber casado con alguien que me pidiera dejar de trabajar, te lo digo honestamente, creo que fue parte de mis condiciones además. No me habría visto en la vida sin trabajar, ¿ya? Creo que no sirvo para estar así permanentemente en la casa, o sea, a mí me gusta trabajar. De hecho, mis culpas son mucho menores, te digo, cuando salgo de la casa, o sea, llego al trabajo y se me olvidan. O sea, me empiezan a surgir de nuevo cuando vuelvo a la casa, cuando estoy enfrentada a ciertas cosas, pero generalmente durante el trabajo yo no estoy pensando, oh, cielos, ya, la verdad es que no, reconozco que yo gozo muchísimo mi trabajo y me gusta estar en mi trabajo, claro. Que te gusta lo que haces. Que lo echo de menos. Yo tengo una guagua de 5 meses, pienso, ¿ya? Y la época, te digo, del postnatal, hace poco me reintegré de nuevo. La verdad es que el último tiempo estaba dividida entre las ganas de quedarme más tiempo con la guagua, ¿ya? Y las ganas de volver al trabajo, porque sentía que me hacía falta, ¿te fijas? ¿Ya? Entonces, lo disfrutas realmente. Sí. Marisol, en tu caso, ¿cómo has congeniado este cargo durante tantos años en la empresa para la cual trabajas y tu vida personal? Bueno, lo más importante es mantener un equilibrio entre el tiempo que uno le dedica al trabajo y el tiempo que le destina a la familia. En mi caso particular, yo considero que la familia es lo más importante. Yo nunca he sacrificado a mi familia por un desarrollo profesional personal. Más aún, he tenido que muchas veces dejar de lado cosas que me gustaría hacer, como son sacar posgrados, posttítulos, perfeccionarme afuera, etcétera. Oportunidades que he tenido y que no las he podido tomar precisamente por no dejar a mis hijos. ¿Y qué pasa contigo cuando tienes que hacer ese tipo de sacrificio? Posponer tu realización personal en función de la familia. Tengo que hacerlo, o sea, y lo he hecho siempre. ¿Pero ¿cómo te sientes? ¿Hay un poco de frustración? Yo me siento realmente realizada como madre, como esposa y como profesional. Creo que he logrado un justo equilibrio, porque ¿qué sacaría con ser un profesional tan fabuloso y no tener una familia constituida? Creo que la familia es lo más importante. Yo trato siempre de equilibrarme y organizarme muy bien, es algo tremendamente complicado. Y lo más importante, que es el consejo que yo le doy a otras gerentas de empresa, que nunca involucren en la empresa sus problemas domésticos. Yo jamás llego a mi oficina contando que tengo el problema con mi guagua, con los niños, nada. En el caso de Cristina y de Marisol, han habido posibilidades de compatibilizar una serie de cosas. Hablamos de la relación de pareja. ¿Influyó en ti en algo, para bien, para mal? ¿Se sintió, digamos...? Hace 3 años, ¿ya? Por razones distintas, que no es del caso comentar ahora.
yo siempre tuve en mi ex marido ¿Sí? mucho apoyo. Ya. O sea, no podría yo decir que eso no fue así. Ya. Ahora, quizás influyó en que al final tuviéramos un rompimiento, quizás no sé. Pero la verdad es que siempre fue una persona que estuvo al lado mío y apoyándome en todo lo que fuera necesario. ¿Cómo protege la ley a la mujer que trabaja? Y vámonos un poco a niveles de cargos gerenciales, pero también un poco quiero plantear el derecho que tiene la mujer con respecto a su campo laboral y si ella se atreve a luchar por esos derechos. Bueno, de hecho, la ley establece que todos los chilenos, hombres y mujeres, somos iguales y por lo tanto no puede haber discriminación. Se plantea entonces la igualdad de jure. Sin embargo, se habla de la igualdad o desigualdad de facto. ¿Ya? En la práctica yo pienso que la discriminación o las desigualdades se desarrollan a través de mecanismos más sutiles, diferentes, no legales. Sin embargo, creo que es importante destacar que estamos en un proceso de transición, diría yo. ¿Sí? ¿Realmente? Yo creo que está cambiando mucho la sociedad nuestra en general. Estamos cambiando las mujeres, están cambiando los hombres. Y en ese sentido, lo que es el doble rol que cumplen las mujeres, este doble trabajo, la doble jornada. Exacto. La jornada en el trabajo Laboral laboral y y la jornada en la doméstica casa. en la casa y con los niños. Yo pienso que hay un proceso de transición también en que los hombres crecientemente, y especialmente los hombres jóvenes, empiezan a asumir parte de esas responsabilidades. Porque las mujeres, al ingresar a la fuerza de trabajo, de alguna manera adoptan responsabilidades como si tuvieran una esposa en la casa que estuviera haciendo las labores de dueña de casa, cosa que no es así. No es así. Entonces, la tarea de los niños, la responsabilidad con los niños, da una tremenda oportunidad para que los hombres también se acerquen a los niños, para que los hombres cumplan parte de esa responsabilidad y disfruten también de los niños, puedan también acercarse a ellos. Tratan de hacerlo, en la mayoría de los casos. Yo creo que están empezando a abrirse las posibilidades. Yo crecientemente he visto hombres que se interesan en reivindicar sus derechos y responsabilidades paternas y creo que esa es la transición. ¿Sabía usted que las mujeres estadísticamente tienen más estudios que los hombres? Pero sin embargo, fíjese que los puestos que ocupan generalmente no están de acuerdo a esa educación. Es algo preocupante. No se vaya, ya volvemos con el tema mujeres gerentes. ¿Qué sientes? Cuéntame tu historia. La discriminación laboral para la mujer se da de muchas formas, como ya lo habíamos visto en nuestro programa. Puede ser directa y sin antifaz o puede ser solapada. Pero de cualquier modo, la mujer se ve afectada y puesta a prueba a cada momento. Pero ¿se ha puesto usted a pensar cuánto pierde el país al no permitir que la mujer tome altas responsabilidades? Vamos a conversar con el único varón presente aquí en el público. Por favor, señor. Póngase de pie. Don Maximiliano. Maximiliano Mendoza. ¿Cuántas mujeres gerentes trabajan en la AFP Plan Vital? En Plan Vital no hay ninguna. ¿Ah? No hay ninguna gerente. No hay ninguna gerente. ¿Por Sí. qué crees tú que no hay ninguna gerente? Mira, el tema previsional en sí es muy nuevo en Chile, ¿ya? Tal vez la gente que se ha ido formando y que se ha ido integrando a lo que es el proceso previsional ha sido formada en forma empírica, ¿ya? Este tema en realidad ha ido haciendo de que las mujeres se vayan integrando poco a poco, pero en otras labores, no gerenciales. Tal vez en la llegada a terreno mismo. La presencia nuestra en la calle, por ejemplo, hoy día, al llegar a informar a los trabajadores del tema, hace que las mujeres sean la persona de elección. ¿Ah? Ahora, esos son cargos medios. Te diría que tampoco así, porque tenemos personas que dirigen grupos de venta, por ejemplo, secciones o departamentos que están a cargo justamente de mujeres, ¿ya? Y lo hacen muy bien, eso pierde cuidado que así es. ¿A ti no te molestaría estar bajo las órdenes de una mujer, no? Te diría que no, que al revés, yo creo que de una u otra forma el entendimiento que uno tiene con la gente que trabaja con la mujer, ¿no es cierto? La capacidad de organización que tiene la mujer, y eso es digno de admiración realmente. Creo que lo hacen muy bien porque ya ves tú, tienen que lidiar con la casa, tienen que lidiar con la familia, con los hijos, ¿no es cierto? Tareas que de repente les dejamos exclusivamente a la mujer. Maximiliano, ¿quién manda en tu casa? Yo te diría que ambos. Ya. Gracias, Maximiliano. Verónica, voy a leer todos los cargos que tiene Verónica actualmente. Es directora de la Cámara de Comercio, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor, ex gerente y directora de Llanza y actual directora de Campos, también directora de Corma, Corporación de la Madera. ¿Cómo logras compatibilizar todo esto? Porque cuando tú eras gerenta general de Llanza te las arreglabas, pero ahora tienes todos estos cargos.
Bueno, falta uno también que es bien importante, eso para que sepa la gente cuando les pida alguna colaboración. ¿Ya? Soy miembro del Consejo de Alto Riesgo del Hogar de Cristo. Es uno de los más importantes, creo, para mí. Es un cargo importantísimo. Porque tiene que ver con la juventud, con los chicos con riesgo y con droga, en fin. Yo creo que eso es importante. ¿Cómo te las arreglas para...? Mira, la verdad es que los cargos de director son distintos de los de ejecución. Ya. El caso de la universidad es diferente, es más ejecutivo, pero en todo el resto, la verdad es que hay gerentes que hacen más las cosas y aquí son reuniones más esporádicas y te permiten tener mucho más tiempo libre. La verdad es que yo estoy en una etapa de la vida en que, gracias a Dios, puedo disfrutar más de ratos para mí y de hacer más cosas que a mí me gustan. En este minuto, Verónica, ¿qué edad tienen tus hijos? La Camila tiene 16, pero Pablo 14. O sea, también eso te ayuda a tener una tranquilidad porque ya son bastante adultos, por decirlo así, pero ¿no? además estoy mucho más con ellos, incluso en horas de tiempo estoy mucho más con ellos que antes. Cristina, ¿cómo has logrado hacer valer tu cargo con tu subalterno? Yo creo que mucha firmeza, ¿Ya? pero además tratando de nunca tener pataletas, ¿no? Nunca perder el tono. O sea, de repente incluso cuando he tenido cierta resistencia hacia alguna indicación, ser persistente, o sea, insistir en lo que yo quiero, hija, sin gritar nunca. Yo puedo ser muy suave, pero soy como muy persistente, muy constante. O sea, si pido algo y no me lo dan, vuelvo a pedirlo unos minutos después. Y si vuelve a pasar, lo vuelvo a pedir. Cuando uno tiene un cargo un poquitito más autoritaria, menos quizás. dulcemente, claro. Cuando uno tiene un cargo de gerente, muchas veces tiene que tomar la decisión de despedir. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Te ha tocado vivir esa experiencia? Bueno, es quizás de las cosas más duras que uno tiene que hacer cuando tienes cargos ejecutivos, de la que más cuesta. Uno a veces tiene como muy claro que hay gente que lo único que merece es que la despidan. O sea, así como hay gente muy trabajadora, siempre hay gente que no es tan trabajadora, que saca la vuelta. Que no es buena para lo que hace. ¿Te fijas? Y uno generalmente antes de despedir a alguien, cualquier persona piensa mucho si la va a despedir o no, porque no es llegar y despedir a alguien, o sea. ¿Tú crees que eso está ligado íntimamente al hecho de ser mujer o también un hombre lo piensa Yo creo que mucho? siempre es difícil para los hombres y las mujeres, ¿ya? Ahora, quizás las mujeres podemos percibir más ciertos matices personales, pero la gente cuando sabe que la van a despedir generalmente te cuenta, te saca del plano laboral a veces y te lleva a todo su plano personal, a toda su historia, sus dramas familiares, las necesidades, las enfermedades. O sea, hay muchos recursos, o sea, nadie quiere que lo despidan, así que uno se defiende del despido, ¿ya? Y eso es muy difícil de... ¿Te ha tocado recibir una respuesta ante un despido que te haya chocado, que te haya molestado? ¿Sí? Claro. Hubo alguien que me contaba un drama más o menos terrible de su marido, etcétera. Cuando yo me mantuve en la decisión, porque no era eficiente, ella me dijo, me miró con una cara casi sí, muy despreciativa y me dijo, realmente eres una mujer atroz, tienes la sensibilidad de una roca. ¿Ya? ¿Y cómo quedaste tú? Como una roca. ¿Te sentiste mal? No, fíjate, en ese momento se me quitó toda la culpa incluso que sentía, ¿ya? Sentí que en realidad yo tenía mucha sensibilidad, te fijas, había estado sintiendo todo lo que ella me decía, pero la verdad es que efectivamente no podía, te fijas, tenerla por sus razones personales, para la empresa era malo. De frente. Marisol, ¿qué piensas tú que es lo que más has ganado con esta experiencia de ser mujer gerente? Bueno, la ventaja más importante es la autorrealización, la satisfacción personal que esto reporta. Por algo yo estudié tantos años, eso es lo más importante. Pero yo creo que tiene otras ventajas también, como son la independencia económica, que creo que es bien importante para una mujer, y el apoyo al bienestar económico de la familia, sobre todo de los hijos, porque en el mundo actual en que estamos viviendo, para que los niños tengan un desarrollo integral, es necesario tener recursos económicos, desgraciadamente, porque para darle todas las oportunidades que realmente requieren para desarrollarse. Ahora, ¿qué piensas que has perdido? Bueno, obviamente no poder dedicarle a mis hijos el tiempo que ellos necesitan. Yo tengo 3 hijos de 9, 7 y 3 años. Y yo quisiera dedicarles más tiempo del que les doy. Pero creo que es suficiente. Yo creo que soy yo la que necesita más el tiempo con ellos que ellos conmigo. Yo estuve incluso viviendo un año en Francia y tuve todo el tiempo del mundo para dedicarme a ellos. Y en realidad pasaban la mayor parte del tiempo en el colegio, en sus actividades programáticas, luego compartiendo con sus amigos. Y al final el tiempo se reducía a lo mismo que en estos momentos yo les estoy entregando. ¿Qué piensas que has perdido tú, Cristina? Si es que has perdido algo, si es que sientes eso. Por trabajar.
Nada, fíjate, yo creo ¿No? que he ganado muchas cosas, la verdad. Estaba pensando qué podía haber perdido. No, yo creo que he ganado muchísimas cosas. Ya ¿Y he tú, ganado Verónica? más. Yo creo que en la vida, en las opciones de la vida siempre hay cosas que se dejan y se toman otras. Y cada cambio es una oportunidad de vivir y de encontrar, y por lo tanto hay pérdidas. Pero la verdad es que yo no le veo, el balance siempre para mí ha sido muy positivo. La verdad Así es que no veo. muchas pérdidas no hay. Yo creo que no. Yo creo que hay un Sacrificios crecimiento sí hay personal harto. importante y una seguridad y una independencia que yo creo que es muy importante. ¿Qué destacarían ustedes de la labor de una mujer en un cargo gerencial? ¿Qué es lo que hace que tenga quizás más ventaja o que sea más positivo? La verdad es que yo pienso que para mí el hombre y la mujer son igualmente capaces. Ya. Yo parto de Sí. ese. Las mujeres a veces, eso sí, tienen una capacidad de formar equipo más firmes, Maximiliano decía tiene una capacidad de organización. y de formar equipo, porque la mujer es menos competitiva desde el punto de vista de destacarse ella versus el otro. El hombre siempre fue criado y nace para ser el mejor, para tener éxito, para ganar más, para figurar. La mujer no necesariamente ha sido criada para eso, no nació para eso por cultura. En consecuencia, es capaz de manejar mejor las relaciones humanas en muchos casos. Ahora, eso no significa que haya hombres fantásticos que están... No, por supuesto. Se están entrenando. ¿eh? Cristina, Yo creo que sí, la mujer le da un aporte especial al trabajo. Yo creo que la mujer tiene una visión más global de la vida ¿Ya? que la que tienen los hombres en el trabajo. Los hombres tienden a ver el trabajo como separado del resto. Creo que las mujeres sí tendemos a ver la vida como una globalidad, trabajo, casa, etc. Ese es un aporte de la mujer al trabajo, ¿ah? Y en la administración ha sido esencial, porque es capaz de meter las variables. eso es lo que aporta la mujer al trabajo en cargos gerenciales. Me gustaría terminar el programa con una afirmación que yo hice al volver en este tercer bloque. ¿Cuánto pierde el país, María Elena, al no darle la oportunidad a las mujeres de ocupar cargos públicos, específicamente, digamos, altos cargos gerenciales, al no darle esa oportunidad, mayoritariamente? El país pierde mucho. Yo quisiera destacar 3 grandes líneas. ¿Ya? Una primera es en relación a lo que ya mencionaban Verónica, Cristina y Marisol, los aportes que la mujer puede hacer en sus estilos gerenciales. Trabajos menos jerárquicos, más participativos, más en equipo, que son la base de la gestión moderna. Un segundo elemento que quisiera mencionar es la pérdida de mujeres calificadas, entrenadas, educadas. Y eso incluso puede medirse económicamente. Yo revisaba antes de venir para acá algunos datos y, por ejemplo, veía que un 42% de los egresados de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile son mujeres. Mujeres que no están accediendo en esa proporción a cargos gerenciales. Y un tercer elemento yo quisiera plantear, cuando nos decimos que somos un país moderno, hablamos que somos jaguares, este es un indicador de modernidad. El acceso de las mujeres a la toma de decisiones política, económica, en todos los ámbitos. O sea que pierde harto. ¿Ah? Como lo hemos visto, nosotras las mujeres, y me voy a incluir en este grupo de mujeres con muchísimo respeto, podemos ser un gran aporte en puestos de mando dentro de las empresas. El ojo femenino ve cosas que el hombre a veces no toma en cuenta, pero ser empresaria o gerente en Chile cuesta mucho. Solo queda el reflexionar cuánto pierde el país, de acuerdo a lo que María Elena nos decía, al discriminar el potencial laboral y humano de la mujer. Yo quiero que el público presente me ayude con un aplauso a agradecerle a mis 3 invitadas, a estas 3 mujeres gerentes, el habernos acompañado hoy día. Yo me despido de ustedes hasta mañana, dándole las gracias y diciéndoles que los quiero mucho.